desde todas esas perspectivas que estás estudiando, haciendo, movilizando, ¿qué quiere decir con los niveles de conciencia? O sea, hay conciencia plena y de ahí para abajo vas a diferentes niveles. ¿Cómo podemos ubicar en qué nivel de conciencia estamos? Bueno, en primer lugar, creo que los niveles de conciencia tienen mucho que ver con cómo nos miramos a nosotros mismos. En un primer lugar, podemos tener conciencia de lo que somos, pero dentro de lo que somos, ¿qué somos? ¿Somos lo que creemos que somos? ¿Somos la idea de nosotros mismos? ¿Somos lo que los demás están esperando de nosotros? ¿Yo soy mi profesión? ¿Yo soy qué soy? Y esa es una gran pregunta porque todo el mundo piensa que lo que uno es lo que se ha definido de sí mismo. Por ejemplo, yo soy estudiante, yo soy atleta, yo soy empresario, yo soy lo que sea, ¿no? Lo cierto es que nosotros no somos eso. Ser significa estar. Estar en el presente y soy aquello que toca ser en este instante y todo va cambiando y el momento es evolutivo. Eso es ser en el instante presente, eso es ser en este momento, pero no es el ser definido que tiene que ver con el yo idea o con el yo ideal. El yo idea tiene mucho que ver con toda la historia pasada, todo el bagaje, todo lo que he vivido, todo lo que yo he creído que soy en base a mi experiencia, todo lo que me han dicho que soy, todo lo que me han definido las figuras de autoridad como papá, mamá, profesores, parejas y los grupos, toda esa definición de lo que yo creo que soy, que es pasado, en el fondo no deja de ser algo que me atormenta el resto de mi vida. Porque en el momento que yo me creí que era torpe o era tonto o no valía para algo, me lo creí para siempre. En el momento que yo definí que tal experiencia no quería volver a vivirla, me lo creí para siempre. Entonces, el yo idea de nosotros es un nivel de conciencia que nosotros no tenemos y está dentro de nosotros. Ese nivel de conciencia tiene que ver con el subconsciente profundo y es donde está la mayoría de los traumas. Y muchas de las memorias celulares que estamos guardando en nuestro cuerpo están ahí albergadas, están ahí guardadas, ¿no? Luego tenemos el yo ideal. El yo ideal es aquel ideal que yo he marcado que a mí me va a servir para salir de la idea que tengo nefasta de mí. Es decir, normalmente todo lo contrario a algo, voy a ser súper increíble, famoso, conocido, reconocido, que realmente me den, bueno, el lugar en el mundo que yo no creo ni merecerme, ¿no? Entonces, del yo idea que está en el subconsciente profundo, podemos ir al subconsciente medio, que es donde donde yo meto mi yo ideal, ¿no? Ese yo ideal también tiene que ver con lo que creemos que va a gustar más. Queremos gustar y de manera inconsciente empezamos a meter como si hiciéramos una caja con un collage donde yo voy metiendo lo que más me gusta. Pues me gusta de este chico tal cosa, yo quiero serlo, me gusta de esta modelo tal cosa, yo quiero serlo, me gusta de esta... Pero voy cogiendo normalmente algo externo. Yo lo miro de fuera y yo creo que eso es lo que yo quiero y se convierte en el yo ideal. Ya tenemos el subconsciente profundo y el subconsciente medio y ahora tenemos el subconsciente más superficial, que es donde yo albergo mi sistema de creencias, lo que yo creo respecto a lo externo, lo que yo creo que es mejor, que yo crea que tú eres más listo o más tonto, que yo crea que debería de comportarme así socialmente. Esos son tres niveles del subconsciente que habitualmente, y por lo que me encuentro no solamente en consultas y en sesiones individuales y grupales, sino lo que me encuentro con mis amigos tomando un café, esos tres niveles ni siquiera tenemos conciencia de ellos. Por eso se les llama subconsciente. Y nosotros se supone que estamos en el consciente. ¿Cómo podríamos ser conscientes cuando nos faltan esos tres niveles inferiores por reconocerlos y poder utilizarlos a favor? Porque mientras nosotros no estamos despiertos en esos tres niveles del subconsciente, estamos dormidos a la realidad. La realidad es que todas esas ideas que yo guardo ahí están condicionando mi vida, mis relaciones y la manera con la que yo me expreso y me comunico en el mundo. Y de manera automatizada me hacen comportarme de determinada forma solo porque tengo esas creencias tan profundas.
Luego las personas llegan a consulta y están buscando un terapeuta o están buscando algún tipo de hipnosis, regresión, estados profundos de la psique para poder entrar, como una constelación familiar, poder entrar en esos niveles profundos y confrontar la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos, el yo ideal y el yo social de alguna forma, o el cómo yo me tengo que comportar y mi idea e interpretación de lo social. Por lo pronto, este es el primer nivel de conciencia que el ser humano no está teniendo en cuenta y que podría estar ligado a ondas cerebrales, que todavía no me voy a meter ahí, pero esos tres niveles del subconsciente nosotros no lo sabemos utilizar. Nos quedamos solamente con un consciente y preconsciente que se llama, donde utilizamos un poco el pensamiento diario para realmente conscientemente pensar sobre lo que está ocurriendo. Y a ese se llama pre-subconsciente o preconsciente. Si eso fuera un iceberg, podríamos ver cómo el pico que está afuera sería el consciente y cómo el profundo tiene el nivel más preconsciente, que es el que está en la superficie y entra y sale el iceberg en el agua. Luego el nivel superior o superficial, el medio y el profundo. Y ese sería el primer estado de conciencia, lo que yo soy. Primero sería tomar conciencia, porque si realmente nosotros somos la conciencia, deberíamos de entrar en conciencia, en contacto con los niveles más profundos de mi psique. Y la mayoría de las veces al ser humano le da miedo entrar ahí. Quieren quedarse solo con lo que yo creo, con lo que yo sé, con lo que yo conozco, con lo que habla todo el mundo, con lo que dice todo el mundo. Pero lo cierto es que eso no es la verdad. Esa es una interpretación individual y colectiva, a la que se le llama matrix personal. Se llama matrix personal porque es una ilusión sobre la realidad, porque es una interpretación. Y se llama sistema de creencias porque tienes que creer en ellas para que sea verdad para ti. Por eso no se llama sistema de verdades. Si fuera un sistema de verdades, valdría para mí y para ti, y no habría confusión. En el momento que hablamos de algo, los dos entendemos lo mismo, independientemente de que yo lo mire desde aquí y tú desde allí. El problema del lenguaje no es que hablemos diferentes idiomas. El problema del lenguaje es que tú y yo no interpretamos igual las palabras. ¿Cómo es posible que no interpretemos igual las palabras si las palabras están para que no tengamos que interpretar, sino para que Por tengamos las la vivencias, palabra cierta para cada momento? ¿Sí? por las vivencias de cada quien, por la historia que tiene cada quien y Pero por las creencias que tenía la familia. ¿qué sentido tendría que cada palabra signifique algo diferente para ti y para mí? ¿En qué punto de confusión se encuentra el ser humano que ha creado un lenguaje para poder entenderse y resulta que cada uno interpreta la palabra como le da la gana? ¿Para qué hemos creado entonces un lenguaje? El problema es la gran confusión que existe en el lenguaje y la cantidad de palabras inventadas que ahora mismo tiene el lenguaje. El lenguaje se basa en la etimología, en la raíz de la propia palabra. La raíz de la propia palabra tiene una intencionalidad que la palabra que va derivando a diferentes palabras parecidas pero diferentes para poder describir situaciones distintas, nos encontramos que una misma palabra significa diferente para ti y para mí. Sin embargo, si digo móvil, todo el mundo piensa en un móvil, porque es un producto comercial y nos están aleccionando muy bien. Sin embargo, no nos enseñan bien la etimología de las palabras. Por ejemplo, una que siempre utilizo es la palabra familia. Si buscas etimología en el diccionario, la palabra familia, te vas a encontrar que significa esclavitud, servidumbre. Entonces, ¿por qué me están diciendo que un gran valor de la comunidad es la familia? ¿Qué me está queriendo decir el gobernante que está dando este discurso? Uno, eres esclavo y no lo sabes. Dos, eres tonto, porque no miras qué palabra estás usando y yo puedo utilizar la palabra contra ti. Porque resulta que importan mucho las palabras que se están usando, porque en el consciente colectivo, o más bien, en el subconsciente colectivo, las palabras nos afectan igual, las sepas o no las sepas. Como la ley. La ley va a ir a por ti, conozcas la ley o no la conozcas. Y ocurre exactamente igual con las palabras. Aunque tú no conozcas el significado de una palabra, la raíz, la etimología, el origen y la razón de la existencia de esa palabra,
nos afecta a toda la humanidad independientemente de que tú no te sepas la palabra. Es decir, que si yo utilizo una palabra con doble sentido como familia, a un niño le afecta igual sin saber que la palabra significa lo que significa. Es decir, que a ti como adulto las palabras te afectan y tú no lo sabes. Y eso entra en el subconsciente, en ese nivel profundo donde yo te digo, aquí está la punta de arriba, es el consciente, y la punta que entra del iceberg hacia el agua es el subconsciente. ¿Sabes qué es el agua? El subconsciente colectivo. Mi iceberg está creado por el mismo agua, por el mismo elemento que todas las demás mentes. Eso significa que mi mente está sumergido en la mente colectiva humana. Eso significa que la palabra a mí me afecta, aunque yo no sepa el significado. Y ese es el primer problema que tenemos para poder confrontar con nosotros mismos y poder entender a cualquier otro ser humano. Y es que no tenemos ni idea de lo que significan las palabras. Por tanto, la mayoría de mi memoria, que está en mi subconsciente profundo, medio y superficial, es una memoria corrupta porque guarda información según mi propia interpretación y no según los hechos y la veracidad de las palabras, sino la interpretación propia y la malversación de haber utilizado mal las palabras, es decir, que mi memoria está corrupta y la tuya también. Y ese es el primer paso para confrontar lo que hay en tu subconsciente. Reconocer que la mayoría de la información que está en tu subconsciente es mentira. Lo importante no es tanto, ¿y ahora qué hacemos con esa palabra?, sino cómo es posible que la humanidad se esté haciendo este daño. Antes de intentar poner una tirita a una herida, tengo que entrar en profundo en la herida y ver qué necesidad de cuidado real necesita esa herida. Por más que yo ponga un parche a la herida, solo estoy fingiendo que ya está resuelto. Puedo inventarme una palabra que realmente haga honor a que seamos una hermandad tú y yo, pero también me podría confrontar con la humanidad que nos está doblegando utilizando el lenguaje, haciéndome sentir corrupto desde mi nacimiento y confrontar con la cantidad de irregularidades que estamos permitiendo porque nos están doblegando, haciéndonos sentir ignorantes. Nos tratan como ignorantes y el lenguaje es una manera de comprobarlo. Date cuenta que aunque yo quiera darle un sentido diferente a una puñalada en la espalda, la puñalada me la he llevado. Y yo puedo decir, hey, pero me pegó la puñalada a mi pareja por amor. Solo son celos de amor, sí, pero te ha apuñalado por la espalda. Con esto quiero decir que por más que tú pienses que algo es bonito, a tu sí que le ha hecho daño la palabra, porque todos los días de tu vida te están diciendo que eres un siervo, todos los días de tu vida te están diciendo que eres un esclavo, y todos los días de tu vida te está diciendo el gobierno que lo más importante es la familia, y te está engañando en el concepto de la palabra. Eso hace que acabes teniendo muchos tipos de comportamientos insanos también con la gente que quieres. Por ejemplo, que no les permitas cambiar, que ellos no puedan cambiar, que de alguna manera os sometáis unos a otros, imponiendo de qué manera tendrían que vivir, o pensando a futuro quiénes deberían ser y cómo deberían ser. Eso lo hacen mucho los padres, razón por la cual muchos hijos se han alejado de los padres. Y el concepto de familia es un legado transgeneracional, lo cual significa algo irregular, porque transgeneracional tiene mucho que ver con estar de generación en generación engendrando el mismo error. Sin embargo, no es lo mismo un legado ancestral que transgeneracional. Transgeneracional implica karma, palabra que recientemente inculcada en el inconsciente colectivo o subconsciente colectivo nos hace pensar que de narices tengo que cumplir en mi vida presente con los problemas del pasado. No me dicen tú eres la solución y vienes a crear un futuro diferente. A mí me dicen desde que nazco con el pecado original y que tengo que confrontar con todos los problemas del pasado y que como en el pasado fueron tan malos, yo hoy me merezco ruina. Y eso está de común acuerdo y a todos nos parece bien. Y ahora nos inventamos la palabra karma, la cogemos de cualquier sitio, cortamos, pegamos, lo metemos en todos los eslogans y a todos nos parece bien. Aunque yo crea que la palabra familia para mí, contigo y con mis hijos, imagina, es una palabra bonita, solo la estoy pensando en el subconsciente superficial.
donde el yo social se relaciona, pero mi yo profundo y mi yo medio le impacta la palabra esclavo. Así que por más que queramos jugar con las apariencias de las palabras importan. Y cuando no sabemos la importancia de las palabras, somos ignorantes.